Muy buenas tardes, muy buen mediodía para muchos de ustedes. Muy buenas tardes, señoras y señores. Les damos la bienvenida a la conferencia conjunta organizada por el Banco Central del Uruguay y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con el objeto de conmemorar los 50 años de creación de ambas instituciones. Nos acompañan el presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Vergara, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República, Álvaro García. Y a continuación, damos la palabra entonces al presidente del Banco Central, Mario Vergara. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente es un placer festejar juntos, ahora que nos transformamos en cincuentones, con la OPP, un momento de celebración, dado que la construcción del Banco Central y de la Oficina de Planeamiento justamente se inicia a partir de un proceso largo de reflexión en la década del 60, ¿verdad? Que de alguna manera se insertó en el trabajo de la CIDE, de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, que presidía el contador Enrique Iglesias, que como tenía ahí contactos, influencias y demás, armó el Banco Central y se nombró primer presidente del Banco Central, ¿sí? Obviamente el ministro Astori también fue parte de ese proceso que de alguna manera nos convoca a seguir reflexionando y en particular seguir reflexionando sobre cómo el Estado se va adecuando a las necesidades de cada tiempo. Toda la discusión de la CIDE que culmina en la construcción institucional del Banco Central, de la Oficina de Planeamiento, del Banco de Previsión Social, es un claro proceso de construcción institucional. Y las construcciones institucionales son consecuencia de la reflexión, de la visión estratégica, de la visión del mundo, de la evaluación de capacidades y también de los procesos de toda índole, tanto organizacionales como políticos, que permiten, habilitan, facilitan este fortalecimiento del aparato estatal. Y un poco por esa razón es que cuando hablábamos con Álvaro acerca de, bueno, hagamos una fiestita de cumpleaños juntos, ¿de qué hablamos? Barata, austera, ejemplarizantemente austera. Decíamos, bueno, hay siempre una discusión acerca de si el Estado se reforma, no se reforma, se transforma, no se transforma, y que por lo tanto podía ser una buena instancia para conversar sobre los procesos de transformación en el Estado. En homenaje, si se quiere, a aquel proceso de construcción institucional que tuvo lugar hace medio siglo. A veces las palabras reforma del Estado a veces se conciben como un acto único, ¿no? O sea, viene alguien que con una varita mágica transforma el Estado. Y cada uno le da la forma que entiende más conveniente, ¿no? Una forma posible es echemos 100.000 funcionarios públicos. Esa es una visión de la reforma del Estado. Otra es confundir la reforma del Estado exclusivamente con la transformación de los procesos del servicio civil. El servicio civil es fundamental en el funcionamiento del Estado, pero en realidad el funcionamiento del Estado es una cuestión muchísimo más amplia que involucra estructuras organizacionales, pero que también involucran estructuras de incentivos, ¿sí? Formas de planificación y control, la adecuación institucional en función de las tareas y funciones que cada organismo tiene, además de la eventual reestructuración de la asignación de responsabilidades y por lo tanto de las rendiciones de cuentas correspondientes. Por lo tanto, a la hora de evaluar la transformación del Estado, no se puede hacer midiendo cuántos funcionarios hay en el servicio civil, no se puede hacer midiendo solamente en órdenes de gasto público asociado a los salarios o a los bienes y servicios o a las inversiones, sino que hay que evaluarlo en términos de un mejor hacer o peor hacer, de una mejor organización o peor organización para cumplir las funciones que el Estado tiene que llevar adelante.
La parte que yo les quiero un poco contar y que quizás algunos ya más o menos, seguramente muchos de ustedes ya conocen, y que después va a continuar Álvaro de manera más específica, tiene un poco atrás la idea siguiente. La reforma del Estado no es un acto único, no es algo que se dice, bueno, este año hacemos la reforma del Estado, ¿sí? Como quien dice, este año hacemos el estadio campeón del siglo. No, la reforma del Estado es un largo proceso que tiene reflexión, que tiene reestructuraciones, que tiene nuevas formas de organización, pero que no son fruto de un único accionar, de una única reflexión, sino que el énfasis que yo quiero poner es que en los últimos 10, 12 años se ha realizado un cúmulo muy grande de reformas estructurales que tienen que ver con cambios en las reglas de juego, que tienen que ver con cambios en las estructuras de incentivos. Pero cuando se concibe de manera integral las funciones del Estado, entendemos que el cambio en las reglas de juego tiene que estar acompañado, tiene que ser consistente con la forma en que el Estado se organiza para llevar adelante y hacer cumplir esas reglas de juego. Y en ese cúmulo de reformas que podemos enumerar, aquí voy a enumerar algunas, quizá hasta pueda sonar incluso hasta demasiado largo, pero les puedo asegurar que hay más, ¿sí?, de reformas de carácter estructural que no solamente han cambiado las estructuras de incentivos, no solamente han cambiado las orientaciones de las políticas, no solamente han cambiado las reglas de juego, sino que en paralelo han transformado la estructura del Estado. O sea, hay una buena parte de transformación del Estado que se deriva de la adecuación institucional y organizacional a las reformas que podemos mencionar a continuación. ¿Nos fuimos? No. Acá hay algo que no está bien. Entre las reformas del Estado... Sí, la flechita. No, pero esta era la última página. Matías, te dije, Matías, que era la última página. Sí, claro, después de vos vino alguien y lo... Bien, acá hay un listado de cuestiones que involucran reformas estructurales que se han hecho en los últimos 10, 12 años y que no están todas, reitero, pero que en todas ellas quiero rescatar ese doble juego de cambiar reglas, de cambiar estructuras de incentivos, de cambiar orientaciones, acompañado de la transformación del Estado, de la forma en que se organiza el Estado para hacer cumplir esas reglas. Empecemos por una cuestión bastante relevante, dado que es fruto de discusiones absolutamente todos los años de la vida del país, ¿verdad?, que es el manejo de las cuentas públicas y lo que los economistas llamamos la necesaria sustentabilidad de las cuentas públicas. Es sin duda un elemento central entender primero una orientación de que uno puede gastar un poco más, gastar un poco menos, tener más o menos ingresos, pero a la larga lo que no puede hacer es estar endeudándose todo el tiempo. Por eso es que la contracara de eso es que, bueno, los resultados fiscales, los resultados de las cuentas públicas tienen que ser consistentes con lo que los economistas llamamos una trayectoria no explosiva del endeudamiento público. Y por lo tanto, en la transformación, en esa visión de responsabilidad fiscal, que es responsabilidad social a la vez, encaramos reformas en los 3 pilares básicos de las cuentas públicas: los ingresos, los gastos y lo que surge como saldo, que es el endeudamiento. Hubo una profunda reforma tributaria que se discutió por más de un año en el país, allá por 2006, que comenzó a regir en 2007, y que implicaba cambios sustanciales y primero una revisión y una limpieza muy importante de lo que era un sistema anterior totalmente sobrecargado de pequeños impuestos ineficientes, ¿verdad? De hecho, el artículo 1 de la Ley de la Reforma Tributaria deroga como 15 impuestos. Pero que sobre todo se reorganizaban lógicas de equidad, tanto en el terreno
vertical, es decir, la equidad en función de la capacidad contributiva de las familias, y la equidad de carácter sectorial, es decir, tratar de apuntar a una carga tributaria análoga independientemente de los sectores de actividad en que las empresas operaban. Ustedes no se imaginan cuando existía esa estructura de que si eras industria o eras comercio o eras agro, no pagabas nada o pagabas todo. Había enormes discusiones en el Ministerio de Economía y en el área de la asesoría tributaria, en donde venían sectores diciendo, no, yo produzco molinos, pero en realidad soy agropecuario. Era la disputa para ver en qué sector lograban meterse con el único objeto de tener un tratamiento tributario diferente. Eso por arte de magia desapareció el día que más o menos se definió una estructura de tributación a la renta empresarial más homogénea entre los sectores. La eficiencia que buscaba la reforma venía de la mano de la simplificación de impuestos y venía también de la mano de la lógica con el estímulo a la inversión productiva, ¿verdad? Hay una tensión permanente entre cobrar impuestos y promover inversiones, ¿verdad? Y eso hay que hacerlo de manera balanceada porque si la estructura tributaria perturba los procesos de inversión, es pan para hoy y hambre para mañana, ¿verdad? Por lo tanto, la visión combinada del corto y el largo plazo obligaba a tener una estructura tributaria consistente. Después también hubo cuestiones adicionales de reglas que tienen que ver con cómo el Uruguay se adecuaba en el terreno tributario a los estándares de la nueva fiscalidad internacional, ¿verdad? Los intercambios de información tributaria, la flexibilización del secreto bancario, la virtual disminución o minimización de la innominatividad de las acciones, en fin, cuestiones que nos ponen un poco en el camino de lo que está pasando en el mundo. Pero no quiero entrar tanto en la lógica de los incentivos, sino en la pata de al lado, de las instituciones, porque ahí es donde está también la reforma del Estado y la transformación del Estado. Cambiar las reglas también es transformar el Estado, no solamente la cuestión organizacional. Pero las organizaciones tienen que ser consistentes con esas reglas y con la capacidad de diseñar y hacer cumplir esas reglas. De poco hubiera servido escribir la reforma tributaria más linda si no tuviéramos una administración tributaria capaz de hacerla funcionar y cumplir. Por lo tanto, la clave también de la reforma estuvo en una transformación del Estado, que fue, en este caso, la reforma de la Dirección General Impositiva, el fortalecimiento de los otros organismos de fiscalización, el BPS, la Inspección de Trabajo, etcétera, su coordinación, su creciente coordinación, pero sobre todo, por ejemplo, a nivel de la reforma de la DGI, que si bien había una ley que había sido votada por todos los partidos en el año 2003, no se había implementado hasta el año 2005, recién con un decreto, creo, de mayo de 2005 se comienza a implementar algo que era una reforma del Estado. La reforma de la DGI implicaba temas de tecnología, temas de capital humano. Todos sabemos que antes de la reforma muchos contadores trabajaban de mañana en la DGI persiguiendo evasores y de tarde asesorando empresas para de alguna manera minimizar el pago de impuestos. O sea, todo legítimo dentro de esas reglas. Lo que había que cambiar eran las reglas. Y eran las reglas del funcionamiento del Estado. Entonces, la reforma de la DGI fue un proceso que además se abonó con otras lógicas de incentivos, como el pago por resultados, como la ampliación de potestades, etcétera, que se hicieron consistentes, reitero, con una nueva visión de la cuestión tributaria. Ahí hubo y hay reforma del Estado. En el proceso presupuestal pasaba algo análogo. Las leyes de presupuesto, y ustedes seguramente lo tienen bien claro, hasta el año 2005 no estaban asociadas a una programación fiscal o a una programación financiera. No se costeaban las leyes de presupuesto. Si alguien hubiera agarrado las leyes de presupuesto anteriores y le ponía costos a los artículos que se votaban, eso no iba a tener un correlato razonable con ninguna planificación fiscal o financiera. No digo que no se hiciera planificación fiscal y financiera, por supuesto que se hacía, solo que uno no coordinaba con lo que salía de la ley presupuestal. Por lo tanto, después, como
lo que salía del presupuesto era en general no implementable, se terminaba recortando por la vía administrativa. Bueno, nosotros comenzamos a trabajar en cambios de reglas nuevamente, con presupuestos asociados a un informe de la situación económico-financiera y a una planificación fiscal y financiera del Estado. Y, por lo tanto, la definición del gasto, las autorizaciones de gasto que implican las leyes de presupuesto se hacían costeando los artículos y haciéndolos consistentes con esa programación. Y en general eso hace que lo que se vota en general después se implementa. Eso es mucho más democrático que antes, porque antes se votaban cosas que después no era factible implementar. De alguna manera ya se sabía de antes que no era factible implementar. Bueno, esto también trajo de la mano una nueva organicidad, en el sentido de que obviamente siempre en el Ministerio de Economía hubo áreas que se preocuparon por hacer el seguimiento de la ejecución presupuestal y obviamente después la parte contable, etcétera. Pero bueno, lo que se hizo fue también fortalecer la institucionalidad por la vía de la conformación de una unidad especializada en el seguimiento y la ejecución presupuestal. Ahí también hay construcción institucional asociada a una nueva lógica, si se quiere, de formulación del proceso presupuestal. Y un poco el residuo, entre comillas, del proceso de ingresos y gastos de las cuentas públicas es el tema de la deuda. Todos sabíamos cuál era la situación de endeudamiento allá por 2004, 2003, post-crisis, ¿verdad? Con mucha deuda de corto plazo, mucha deuda, casi toda dolarizada, mucha deuda cara con los organismos multilaterales porque era deuda de emergencia, etc. Y bueno, también en lo que fue la nueva estrategia de desarrollo y administración de la deuda pública se definieron explícitamente criterios que mitigaran todos los riesgos que se mencionaban y que reordenaran la estructura de la deuda en moneda, en plazos, en magnitud, en pesos sobre el producto, etcétera. Pero además también se generó institucionalidad, que es la conformación de la unidad de administración de la deuda pública, en donde ahí también se especifican funciones. Porque al crear la institucionalidad no es simplemente que decimos, vengan ustedes 3 o 4, pónganse en esta oficina y empiecen a hacer, ¿no? Al crear la institucionalidad, uno tiene que reflexionar y especificarle funciones, responsabilidades, ¿verdad? Y coordinarlas con funciones y responsabilidades de las otras áreas. Ahí hay construcción institucional. En las políticas sociales, otro bloque de reformas que tuvimos en la última década, no solamente hay un cambio de visión en cuanto a integrar las políticas económicas y sociales con una visión justamente unificada, y de alguna manera en muchos casos las prioridades de orden social estuvieron puestas como prerequisito del diseño de la política fiscal, etcétera, ¿sí? Y no en la lógica consenso de Washington, digamos, ¿no? En donde de alguna manera las políticas sociales eran vistas como un elemento residual compensador de efectos de las políticas económicas. Bueno, esto obviamente cambió el enfoque, cambió la aproximación al tema de las políticas sociales, pero mi énfasis nuevamente quiero que sea en la construcción institucional. Una de las primeras leyes que votó el gobierno en 2005 fue la creación del Ministerio de Desarrollo Social, se conformó el Gabinete Social, se generó también toda una estructura de relaciones, ¿verdad?, con las intendencias y con los otros sectores de índole social, etcétera, para tener estos gabinetes sectoriales, departamentales, etcétera, en la materia. Quiero aclarar que yo no estoy diciendo que todo esto se haya hecho perfecto, ni estoy diciendo que todo funcione como uno quiere, ni estoy diciendo que no hay cosas que no haya que revisar, corregir. Por supuesto que hay. Estoy poniendo el énfasis de que en general todos estos procesos generaron transformación del Estado, ¿sí? Reforma del Estado, y que tendrá elementos para corregirse y demás, pero que en general, por lo menos en la opinión de quien habla, es un proceso de transformación que va en la dirección correcta. En las relaciones laborales lo mismo, ¿verdad? Hay un cambio drástico en la forma
de plantear la negociación entre empleadores y trabajadores, que de última lo que apuntó en términos de estructuras de incentivos fue a un rebalanceo del poder de negociación entre empleadores y trabajadores, que estaba bastante desbalanceado en las décadas anteriores, ¿verdad? Está claro que todos estos años ha habido un proceso importante de crecimiento de la economía, pero esta vez el crecimiento de la economía también fue acompañado por el crecimiento de los salarios reales, de las pasividades reales y del bienestar de la gente. En otros periodos anteriores había habido crecimiento de la economía que no se había reflejado en, por ejemplo, la evolución de los salarios reales. Bueno, parte de eso responde a la nueva visión y al reequilibrio de poder de negociación de empleadores y trabajadores, que creemos ha sido positivo desde el punto de vista social, y eso implicó también cambios en la estructura del Estado, en la recomposición del funcionamiento de los consejos de salarios, ¿sí? Obviamente los consejos de salarios no son nuevos, ¿no? Vienen de la década del 40, se habían olvidado durante unos cuantos años, no solo en la dictadura, sino también en la década del 90 y hasta el 2005 de su funcionamiento, pero también hubo necesidad de ayornar las lógicas del funcionamiento de los consejos de salarios, porque aquellos consejos de salario de la década del 40 estaban pensados en negociar el laudo mínimo y después estaban todas las estructuras, industria por industria, de escalafones, de funciones, etc. Ese mundo ya no existe, ya no existía, y por lo tanto la lógica de negociación cambiaba. Se fortalecieron en el terreno institucional las áreas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre todo, y se fortaleció también la conexión con el Ministerio de Economía a la hora de plantear las pautas de negociación. En el sistema de salud hubo obviamente una reforma muy importante en el terreno del Sistema Nacional Integrado de Salud, que cambian fundamentalmente hasta el momento dos cosas. Uno es los temas de cobertura, que se han ampliado enormemente. El segundo es las formas de financiamiento, que en la medida en que ahora hay un componente de aportación al Fondo Nacional de Salud en función de los ingresos de los trabajadores y los pasivos, se hace más solidario. Se aumentó además el presupuesto asociado al prestador de salud estatal, ¿verdad? Pero volviendo al énfasis en el terreno institucional, acá hay un cambio institucional de primer orden. Primero porque zonas grises de responsabilidades y demás se clarificaron, se le asigna claramente, esto es una cuestión de rediseño institucional serio, digamos. Claramente se le asigna el rol rector de la política de salud al Ministerio, se crea la Junta Nacional de Salud con enfoque regulador y de administrador del seguro de salud del FONASA, y se separa del Ministerio, se descentraliza al prestador de servicios de salud del aparato estatal. O sea, acá hay un rediseño organizacional asociado a elementos conceptuales. Uno no puede tener mezclada la política, la regulación y la prestación de los servicios. Tiene que identificar los tres roles del Estado, separarlos organizacionalmente, porque después le va a pedir cuentas separadas a cada uno en función de lo que tiene que hacer. Eso se hizo en el sistema de salud con una, reitero, reforma organizacional conceptualmente correcta, de magnitud importante y que implica entonces una clara reforma del Estado. En el sector de la vivienda pasó algo parecido. Todos sabemos lo que era la historia del Banco Hipotecario, la creación en su momento del Ministerio de Vivienda, pero con un poder muy relativo, ¿verdad? El Banco Hipotecario históricamente era el que hacía la política, el que construía, el que prestaba, el que canalizaba subsidios, hacía de todo, ¿sí? Era un arbolito de Navidad en términos de funciones. Por lo tanto, eso no podía terminar bien por razones organizacionales básicas. No se puede hacer todo que además implique conflictos de objetivos y que además no tengan restricciones presupuestales. El resultado fue el que tenía que ser. Cuando viene la crisis y aumenta la morosidad en la banca privada, en el BROU, no sé, 6%, 8%, 10%, bueno, en el BHU llegó al 70%. El BHU además era canalizador de clientelismo político, ¿verdad? Había una proporción muy importante de préstamos en el BHU
que se hacían directamente desde el directorio, y a la hora de revisar la información de las carpetas, eran carpetas muy flaquitas en general. O sea que ahí había, el BHU terminó cerrado en la crisis, ¿verdad? Así como hablamos siempre de los 4 bancos privados cerrados en la crisis, el BHU también fue un banco cerrado en la crisis de una dimensión mayor quizás que la de los otros 4 bancos. O sea, había también que ahí encarar una reforma de carácter organizacional. Lo que se hizo fue definir con más claridad y con más fortaleza, si se quiere, el rol rector de la política de vivienda en el Ministerio de Vivienda. Se crea como un servicio descentralizado, pero con bastante dependencia de la política, la Agencia Nacional de Vivienda, que operará ahí sí como el brazo ejecutor de las cosas que se deben definir en el terreno ejecutivo, los subsidios, ¿verdad? Es el brazo ejecutor de la política de vivienda. Y además, un poco también se le lleva la resolución de la situación anterior, de todas las carteras de difícil cobro. Y al banco hipotecario de a poquito se reabre y se le va dando algunos pasitos tímidamente primero, con más énfasis después, para que el banco hipotecario opere como banco, como debe ser. Por lo tanto, ahí nuevamente, desde el punto de vista conceptual, hay una reorganización institucional que separa claramente los roles entre quién es el rector de la política y quién regula, quién es el brazo ejecutor de la política pública de vivienda y el banco hipotecario que opere justamente en el contexto de hipotecas bancarias. También ahí hay un proceso de reforma importante del Estado. Bueno, si hay un área donde es difícil reconocer alguna similitud antes y después del 2005, 2006, es en el sistema financiero. ¿Sí? A mí un poco de manera caricaturesca me gusta decir que hoy por hoy tenemos un sistema financiero sólido, líquido y no gaseoso como lo teníamos antes. Toda la estructura de incentivos cambió en el sistema financiero, las formas de regular, las formas de tratar los bancos públicos, el fortalecimiento de la gestión en los bancos públicos, la transparencia, la unificación y la centralización regulatoria, la creación de un seguro de depósitos ordenado, porque no había seguro de depósitos en el país, aunque en realidad había un seguro implícito, que es la estructura más ineficiente y costosa que uno puede imaginar para un seguro de depósitos. Cuando no alcanzó la plata para cubrir ese seguro implícito es cuando cierran bancos y se crea de manera improvisada un seguro de depósitos en el medio de la crisis, que obviamente no tenía la conformación y la estructura de largo plazo. Bueno, todo eso se hizo, se recompuso la regulación, reitero, de manera centralizada de todo el sistema financiero en el Banco Central, se cambiaron las estructuras de incentivos, cambió la fortaleza relativa también del regulador. Reitero también que antes que había indulgencia regulatoria, por ejemplo, con los bancos públicos, eso prácticamente ha desaparecido, o sea, los bancos públicos se regulan y se supervisan con la misma intensidad que las instituciones privadas, etc. O sea, hay un cambio radical en la lógica regulatoria, incluso en el mercado de valores se hace una ley para fortalecer la regulación. En el mercado de seguros hay un proyecto de ley que se está discutiendo en el Parlamento donde también se moderniza el contrato de seguro y se protegen las reservas técnicas para las rentas previsionales, etc. O sea, el cambio de reglas en el sistema financiero, a lo cual podemos adicionar la ley del sistema de pagos, la inclusión financiera y más cosas. Hay cambios de reglas de juego, hay cambios de estructura de incentivos, pero sobre todo en el terreno institucional hay una brutal transformación del aparato estatal para mejor hacer frente a los desafíos que implican las oportunidades y los riesgos en el funcionamiento del sistema financiero. Una reforma que a mí me resulta muy elocuente es la que tiene que ver con la reforma de la Dirección de Aduanas, pero no solo de la Dirección de Aduanas, la reforma de todo el proceso aduanero. Ahí hay un cambio también de reforma estatal de primer orden, con un cambio en las estructuras de incentivos y de responsabilidades asociada a una clara modernización de los organismos del Estado, ¿verdad? Cambia el enfoque aduanero, antes éramos policía aduanera, ¿sí? Había que abrir todo lo que pasaba cerca de los puertos, etc. Bueno, el enfoque de fiscalización dio paso
a un enfoque que combina fiscalización y control y facilitación de comercio. Para eso es necesario la inteligencia, ¿verdad? Los modelos de riesgo. Es decir, como yo no puedo abrir todos los contenedores que pasan, porque si no el comercio se obstaculiza, tengo que saber qué contenedores abrir. Bueno, para eso hay desarrollo de tecnología, de capital humano para tener inteligencia en materia aduanera, consolidación de garantías jurídicas, todo esto que comienza a estar plasmado en el nuevo Código Aduanero, que es el primer Código Aduanero integral del mundo en el siglo XXI, que dejan claros cuáles son las potestades de la Dirección Nacional de Aduanas, pero sobre todo le da un rol diferente al sector privado en el proceso aduanero. Redefine responsabilidades, funciones, ¿verdad? Pero con la lógica de otorgar más garantías, de buscar la combinación de fiscalización y facilitación de comercio, y también eso asociado, reitero, a un proceso de cambio organizacional sustancial. El programa de modernización de la Dirección de Aduanas se fue dando en paralelo al cambio a estas reglas de juego, ¿verdad? Y tuvo que ver mucho con tecnología, capital humano, cambio de procesos, etcétera, que hacen que hoy la aduana uruguaya sea visualizada a nivel internacional como un proceso de reforma exitoso en la dirección correcta. En el funcionamiento de los mercados tenemos al menos 3 áreas que quiero destacar. La primera es la asociada a la promoción de inversiones. Todos sabemos que hay un antes y un después de la nueva reglamentación del 2006 en materia de promoción de inversiones. No se tocó la ley, o sea, la ley de inversiones ya existía, pero a mí me gusta un poco decir que antes había ley de promoción de inversiones, pero no había promoción de inversiones, ¿sí? Siempre cuento una anécdota que cuando entramos al Ministerio en 2005, esa área más bien la iba a encarar Fernando Lorenzo, ¿no? Y Fernando una vez nos dice, mira, me reuní con la persona que estaba a cargo de esto y lo que me dijo fue, Lorenzo, quédese tranquilo, acá no pasa uno. O sea, ese era el enfoque de la promoción de inversión. Era con una clara una visión de dominancia fiscal, cada exoneración es un sacrificio y por lo tanto prácticamente no se respondían las cosas con años de retraso, etc. Bueno, hubo un cambio sustancial en las reglas, todos sabemos cuál fue el impacto en materia de inversiones, tanto domésticas como extranjeras, ¿sí? Uruguay pasó de tener 13, 14 puntos del producto de inversión a tener 20, 22, 24 puntos. De inversión extranjera teníamos un 1% histórico de inversión anual del producto y llegamos a tener 5, 6, 7 puntos, ¿sí? O sea, el impacto fue claro. Pero sobre todo, el énfasis nuevamente lo quiero poner en el cambio institucional, en la transformación del Estado asociado a ese cambio de reglas. Se creó una unidad de asistencia al sector privado desde el Ministerio de Economía que justamente tenía la visión contraria a la que les acabo de decir. En vez de poner obstáculos al inversor, lo que se buscaba era asistir al inversor en el proceso de inversión, justamente. Se crearon unidades especializadas, bueno, para vehículos definidos de inversión, como las PPP, y además se impulsaron cuestiones asociadas a la inversión, que, por ejemplo, en materia de investigación e innovación, la creación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. En el contexto de un impulso presupuestal también a las áreas de innovación. En fin, en esa materia hubo construcción institucional para hacerla consistente con un efectivo proceso de promoción de inversiones. Reitero, esto no quiere decir que esté todo bien hecho. Podemos discutir si las exoneraciones son pocas, muchas, si hay que priorizar otras cosas. Todo eso está sobre la mesa para discutir. Mi énfasis está en que hubo transformación del Estado consistente con esa reforma de visión en la materia. En materia de funcionamientos de mercados también hay que hablar de la nueva legislación de bancarrota y la legislación de competencia. La legislación de bancarrota en general, el grueso, el esqueleto venía del siglo XIX, había habido algunos retoques durante el siglo XX, había habido un proyecto más integral de reforma ya por el año 98, creo, y que fue un poco la base sobre la cual después se trabajó. El problema es que ahora el trabajo con los actores involucrados en el proceso político y demás
se hizo con una visión institucional que efectivamente permitió la aprobación y la implementación de un nuevo enfoque en materia de normas concursales. Un enfoque mucho más moderno, ¿sí?, conducido políticamente y conducido también con todos los actores relevantes. Veo aquí a Sergio Milnicki, que cumplió un rol central en ese proceso de entender primero y de conducir el diálogo con todos los agentes relevantes del proceso. Y se fortalecieron los juzgados especializados en esta materia. En materia de competencia se hizo la primera ley integral de competencia en el Uruguay, porque lo que había previamente eran 2 artículos en una ley de urgencia que daban un marco de muy difícil aplicación, por no decir casi imposible. Cambió el diseño de reglas en materia de competencia y se creó una comisión, una autoridad de aplicación de la Comisión de Competencia. O sea, nuevamente ahí también hay construcción de carácter institucional. En materia de MIPYME, bueno, Álvaro podría hablar horas sobre esto, pero no, va a hablar horas de otra cosa. No te creas. Lo de horas está fuera de discusión. La discusión es el tema. O menos. Bueno, aquí toda la estructura de visión y atención a las micro, pequeñas y medianas empresas cambió sustancialmente en el enfoque, pero sobre todo en la institucionalidad. La Corporación Nacional para el Desarrollo pasó de ser algo con un balance cuyos activos eran las acciones de los bancos quebrados y pasó a ser un organismo vivo, obviamente ahora también coordinado con la Agencia Nacional de Desarrollo, en todo un proceso de construcción institucional con lógica ya no solo de financiamiento, sino también de asistencia a la gestión, etcétera, a las micro, pequeñas y medianas empresas. En materia de modernización del Estado, que es donde seguramente Álvaro va a profundizar, además lo sé porque ya vi la presentación, también de manera transversal ha habido cosas relevantes, ¿verdad? Hoy tenemos un Estado mucho más transparente del que teníamos antes. Es cierto que la lógica de transparencia fue impulsada desde el gobierno del doctor Valle, ¿sí? Pero la profundización y la implementación, también con la ayuda de la aplicación de las tecnologías de la información, de lógicas de transparencia, ha sido explosiva en los últimos años. La ley de habeas data es importante, pero la ley de acceso a la información pública es relevante, ¿verdad? Y le da transparencia y democracia a todos los procesos que nos rodean y que nos obliga a todos también, como organismos estatales, a rendir mucha cuenta de manera mucho más cotidiana de lo que podría pensarse como algún tipo de rendición de cuentas. El despliegue de gobierno electrónico, seguramente Álvaro lo va a desarrollar, pero ha sido muy, muy importante, y la aplicación de tecnologías a procesos concretos como el Ceibal, como la trazabilidad ganadera, etcétera. Todas estas cosas asociadas a construcción institucional, fortalecimiento de la GESIC, la creación de la Unidad de Acceso a la Información Pública, la creación y los recursos para el Centro Ceibal, el fortalecimiento del área de servicios ganaderos del Ministerio de Ganadería asociado a la trazabilidad, etcétera. O sea, cada cosa de estas tiene un correlato de construcción y fortalecimiento institucional y, por lo tanto, de reforma del Estado. Bueno, como les decía, esto iba a ser largo y eso que hay cosas que las dejé afuera, como por ejemplo una cosa que sí quiero nombrar, que es el proceso de reforma en materia de seguridad y del Ministerio del Interior. Ahí hay una reforma muy importante en el terreno organizacional, en el terreno de los incentivos, en la incorporación tecnológica, en el cambio en el capital humano y en la institucionalidad que ataca el problema de la seguridad, en fin, y otros. Les agradezco la atención y sigue Álvaro entonces con estas ideas. Bueno, bien. Mario lo comentó, pero con así como lo dice el título, con este aniversario que están cumpliendo la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Banco Central del Uruguay, creados en la Constitución del 67, 50 años, decidimos, y en función del trabajo
profundo que realizó Mario, compendiando y con una gran cantidad de técnicos, ya un par de ediciones del libro. Podrías traer. El formidable cambio que ha existido en el Estado uruguayo, como ha sido planteado en gran parte en la intervención de él, y que muchas veces no es percibido de esa manera. Eso nos genera una cierta preocupación, porque nosotros que estamos trabajando en materia de prospectiva, con la Facultad de Ciencias Sociales, en alguno de estos eventos, comentaba uno de los académicos, decía, realizamos una encuesta y le preguntamos a la gente en Uruguay cómo se va a ver dentro de 50 años, y más o menos dice, bueno, y más o menos igual. Y es un poco la idiosincrasia del uruguayo, y nos parece que a veces eso no nos permite ver toda la vorágine de cosas que están pasando y los cambios que se producen. Y es así que también, leyendo el libro de Mario, todo ese trabajo colectivo, le dijimos, bueno, vamos a tratar de agregar algunas otras cosas más que también se han dado, procesos que se están dando en el país en estos años y que nos parece extremadamente relevantes. Así que establecimos este índice, vamos a hablar de presupuesto, vamos a hablar de gestión y evaluación, vamos a hablar de descentralización, que es un proceso profundo e importantísimo desde diferentes puntos de vista, la digitalización. Hoy en día los países número 1 en el mundo y que van adelante uno habla de futuro y inmediatamente aparece la potencia que tiene la digitalización para todos aquellos procesos del mundo de producción material que tenemos y que vamos a seguir necesitando como humanidad, qué potencia adquieren a partir del uso de las herramientas digitales que tenemos hoy, incluyendo la democratización del uso de esos recursos. La institucionalidad para el desarrollo, que nos parece, vamos a poner el foco especialmente en lo microeconómico y el rol del Estado hacia ello, y alguna visión breve para adelante de lo que van a ser los próximos 50 años del Banco Central, en eso no vamos a opinar, pero sí, de alguna manera, en qué nos imaginamos para una organización como la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y para el país. En materia de políticas públicas y presupuestos, Constitución del 67, además de crear el Banco Central y la OPP y otras cosas, establece el presupuesto por programas. En realidad, no se cumplió con ese mandato de la Constitución y si nos ponemos a rascar, estamos acercándonos a ese cumplimiento. Acá hay funcionarias expertas en ese tema y pueden atestiguar que esto es así. Ha habido una dificultad práctica porque el establecimiento del presupuesto por programas implica objetivos. Esos objetivos se logran con determinado proceso, y estoy haciendo un dibujo transversal en el aire. Sin embargo, la existencia en el Estado de los incisos implica verticalidades de compartimientos separados. Justamente lo que procuraba la presupuestación por programas era incorporar esos procesos. Bueno, en un comienzo, para cumplir con la Constitución, se estableció que los programas eran los incisos, en una suerte de cambiar esa lógica horizontal hacia una lógica vertical. Desde hace algunos años se creó, a partir de la creación, y esto es un cambio institucional importante, del área, en aquel momento de gestión y evaluación del Estado, la OPP, del año 2007 y 2008, hoy Dirección de Gestión y Evaluación del Estado, se creó la idea de las áreas programáticas, para hacer una aproximación al cumplimiento de ese presupuesto por programas, estableciendo, sí, ahí programas que son transversales a diferentes ministerios y agrupándolos en la agrupación más genérica en 17 áreas programáticas que hoy son 18 porque hemos agregado el área de energía también. Eso hoy permite establecer objetivos estratégicos en los ministerios por programa y por área programática. Eso hoy permite, entre otras cosas, hacer un agrupamiento del presupuesto nacional para responder la pregunta ¿dónde van a parar nuestros impuestos? Y allí tenemos, esto es la primera pantalla, pero ustedes pueden acceder aquí e ingresar en cada uno de esos círculos y poder ir profundizando acerca de
Por ejemplo, en la temática de educación o en la temática de salud, que son dos áreas programáticas importantes, o seguridad, ir profundizando y viendo dónde están, ya no en un solo inciso, sino en todos los incisos y en el resto de las agencias, los presupuestos que van a aportar a los programas que allí se realizan. Esto es un camino permanente y esto va en el sentido del cumplimiento de la Constitución, pero en el sentido sustancial de trabajar con objetivos estratégicos y con resultados, gestión por resultados. Va de la mano con otra reforma importante, con otra idea, con otro cambio cultural en el Estado uruguayo que estamos consiguiendo, que es la idea de la evaluación. Se han recorrido un camino importante. Esto implica que en cada uno de los organismos del presupuesto nacional tiene que existir la conciencia de la evaluación para cada uno de esos programas. Establecemos los objetivos, pero también evaluamos si efectivamente logramos esos objetivos. Aquí hay diferentes metodologías, allí ven varias de las revistas publicadas que tienen que ver con evaluaciones de diferente tipo, evaluaciones de impacto, evaluaciones de diseño, implementación y desempeño, en temáticas básicamente con las que hemos contado con socios importantes en los ministerios, diría yo, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social, importantes programas con impactos como por ejemplo el de uso de las tobilleras, pero también con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y con otros ministerios con los que estamos trabajando. Estamos yendo a más en esto y tratando de incorporar la cultura de la evaluación en todo el sector público. Vamos a hacer alguna mención a los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre el final, pero también esos 17 objetivos que ponen las Naciones Unidas como Agenda 2030, hemos establecido una vinculación con las áreas programáticas del presupuesto nacional, para tratar de hacer un mapeo y tratar de trabajar conjuntamente con los organismos a favor del cumplimiento de la Agenda 2030. En materia de empresas públicas se han hecho muchas cosas. Yo dividiría en tres grandes áreas el trabajo realizado. En primer lugar, lo que es el sistema de control habitual, con la presentación del presupuesto de las empresas y el cumplimiento de su programa financiero, vinculado a los lineamientos que se establecen desde el Poder Ejecutivo en materia sustancialmente de gestión y de inversiones. Esto ha sido una herramienta muy importante, particularmente en los últimos años, para poder lograr objetivos que han sido suficientemente explicitados ya por el Ministerio de Economía y Finanzas en función del cambio de resultado de las empresas públicas. La segunda herramienta son los compromisos de gestión. Esto está en línea con lo que hablábamos antes, objetivos estratégicos que miden en aquellas áreas sensibles de cumplimiento de objetivos de las empresas públicas, cuál es su avance y cuál es su grado de cumplimiento. Relacionado también con, incentivos o castigos que se pueden realizar en función del cumplimiento o no de los compromisos de gestión. Y estamos trabajando en una tercera área, tenemos un trabajo ya preparado, lo vamos a compartir con los colegas del Poder Ejecutivo, primer semestre de 2018, vinculado ya a un cambio más profundo. Y le llamamos gobierno y mejores prácticas de empresas públicas a nivel mundial. Hemos trabajado con diferentes fuentes, tratando de ser muy amplio. Hubo una movida importante en Uruguay sobre este tema en el año 2016, 2017, y hemos tratado de incorporar todos esos elementos para presentar una propuesta probablemente durante el año próximo. La descentralización. Estuvimos discutiendo un poco con los compañeros cuál era el mejor título para poner, cuál era el eslogan o la idea central con respecto a este tema, y yo creo que hacia un empoderamiento de la ciudadanía representa bastante lo que se pretende. Con este proceso, que es un proceso, es largo, es trabajoso, que en Uruguay tiene muy poco tiempo, y que básicamente nos referimos al proceso de municipalización. Hay países que tienen décadas y hasta siglos de historia en materia de gobiernos locales. Hay países que tienen funciones básicas que se realizan a través de los municipios, a través del gobierno local, con una potencia muy grande a la hora de llegar al ciudadano. Salud, educación, cuidados. Uruguay está recorriendo ese camino, y ese camino implica la ruptura de lógicas históricas de centralismo,
tanto del gobierno nacional con referencia a los departamentos, como de los gobiernos departamentales con referencia a lo local en cada uno de ellos, ¿verdad? Y esto es realmente un cambio importantísimo, un cambio fuerte que se está dando en la lógica de cómo se llegan las políticas públicas a territorio y de cómo se hace política en el Uruguay también a partir de esta nueva realidad. Tenemos el nivel de gobierno nacional, tenemos los 19 departamentos y tenemos 112 municipios hoy. Fuimos, como dice allí, el último país en América Latina en comenzar este proceso de descentralización, pero tenemos una adecuada coordinación y articulación en los 3 niveles para lograr objetivos y para construir ese proyecto de desarrollo. El claro ejemplo de esto es la construcción, que no siempre fue así, del acuerdo de 5 años para el presupuesto nacional entre gobierno nacional y gobiernos departamentales para las transferencias. No se dice públicamente, pero connotados dirigentes e intendentes de la oposición reconocen con total honestidad de que nunca hubo un cumplimiento de las reglas de juego establecidas a partir del año 2005 y de recibir los fondos como en estos últimos años. Y eso es motivo de orgullo para todos, porque esto no importa quién esté en el gobierno, esas cosas tienen que ser de esa manera. Mario hacía mención particularmente a algunos otros ejemplos, y eso ha sucedido así. Ese acuerdo quinquenal que se tiene que producir en 20 días, quiero recordar que los intendentes asumen en funciones los primeros días de julio, 10 de julio, y antes del 31 de julio, o sea, 30 días antes de presentar el presupuesto nacional del primer año de gobierno, hay que tener cerrado ese acuerdo y presentárselo al Poder Ejecutivo. Esto no es poco y hay que reconocer el trabajo de quienes realizan esa negociación, que se imaginan que con 19 departamentos totalmente heterogéneos y más heterogéneos todavía los 112 municipios, implica un trabajo importantísimo. Aquí hay un mapa, muchas veces no se toma conciencia. Tenemos el 73% de la población del país municipalizada, pero solo el 31% de la superficie del Uruguay, con una característica particular. Salvo 3 departamentos, Montevideo, Canelones y Maldonado, en el resto las capitales departamentales no están municipalizadas. Y allí vive el 93% de la población no municipalizada. Así que si se decidiera avanzar en la municipalización de las capitales departamentales, estaríamos dando un gran avance en incluir prácticamente a cerca del 100% de la población en los municipios. Parece mentira, pero se puede hablar en municipios muy pequeños, de 300 personas, de planes estratégicos. Y es la cultura que queremos llevar adelante, y es lo que se ha realizado. Hoy en día ustedes pueden ingresar en la página web y ver para cada uno de los 112 municipios un plan estratégico quinquenal. ¿Esto qué implica? Implica una cosa muy simple, es decir, qué objetivos tenemos para este periodo de gobierno, con qué recursos contamos y cómo vamos a distribuir eso a lo largo de los 5 años para poder cumplir con los objetivos. Bueno, aquí tenemos varias mediciones en función de los tamaños de los municipios que resultan cruciales a la hora de que la gente vea resultados y a la hora de que la gente se entere y sepa cuáles son las políticas nacionales, las políticas departamentales y las políticas municipales. Un ejemplo de transparencia, uno entre tantos, va a haber alguno más adelante, es el municipio digital. Ustedes ingresan allí y disponen de toda la información necesaria de lo que implica cada uno de los 112 municipios, incluyendo las obras que se están llevando adelante, etc. A veces resulta un poco gracioso, pero hemos escuchado hablar con un cierto tono despectivo de las placitas de Morondanga que realizan los municipios, ¿verdad? Y hay que ir, hay que estar ahí, hay que estar, porque buena parte de lo que vayan a encontrar en el municipio digital tiene que ver con espacios públicos, tiene que ver con espacios de convivencia. Claro, no se referirán a un espacio público de primer nivel como tiene Florida y que hemos realizado conjuntamente con fondos nacionales y fondos departamentales, pero sí se pueden referir a otros lugares más pequeños y créanme que estando allí, esos espacios son espacios fundamentales para la gente que vive, son lugares de encuentro de niños, de tercera edad, de todas las edades, es una manera de poder volver a que la convivencia nuevamente se dé de manera
muy cercana en esos espacios. Esto sí ha sido un cambio estructural grande, ¿no? Parecía imposible tener una patente única nacional. Sin embargo, en el periodo pasado se dio este avance y se logró tener la patente única, que implica una serie de ventajas. Recordemos la guerra de las patentes y la energía que se gastaba en el país a la hora de tratar de captar recursos de manera indebida, de alguna manera, ¿verdad? Tenemos ejemplos muy claros. Ahora se está dando un paso más y a partir del 1 de enero de 2018 estamos avanzando hacia el permiso único nacional de conducir. Se está tomando conciencia en el país rápidamente de la necesidad de avanzar en áreas que hacen a la vida de los ciudadanos. Y cuando digo a la vida, es a la vida. El otro día tuvimos una reunión con la Fundación de Gonchi Rodríguez. Hay otras fundaciones que están trabajando desde la sociedad civil por el tema directamente, en este caso particular, de la seguridad vial. Bueno, el hecho de tener un permiso único nacional de conducir va a ser un salto cualitativo muy importante a la hora de que todos tengamos la tranquilidad de que se están estableciendo las mismas reglas, los mismos exámenes, y nos dé la seguridad de quienes vayan a conducir tengan todos horizontalmente el mismo nivel. El tema de electrificación rural es un programa que data de muchísimos años, es un programa exitoso y que ha ido avanzando. La novedad de estos años podría ser que podemos llegar a tener 0 personas en Uruguay que no cuente con energía eléctrica en cada uno de esos lugares. Quedan 2.710 hogares, allí hay un mapa. Hemos establecido una movida también que se llama Uruguay Todos con Luz, que nos va a ayudar a continuar identificando y a que la sociedad civil se organice, porque a veces está el nudo del tema allí. Muchas veces los mecanismos del Estado están planteados, se dan los incentivos económicos para ello, hay un subsidio importante, pero hay que organizar la sociedad civil con realidades muy heterogéneas en lugares muy alejados, y eso a veces no es sencillo. Caminería departamental. Ustedes recordarán, este tema es un tema que estaba en la órbita de los departamentos. El crecimiento económico de los últimos años implicó un uso muchísimo mayor de todo lo que implican los caminos departamentales. Eso llevó a que durante el gobierno pasado existió la necesidad de crear algún impuesto adicional. Finalmente terminó siendo el impuesto al patrimonio. Eso se terminaba en el año 2015. Y este tema se reorganizó, se hizo un cambio también estructural, se centralizó en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, considerando todos los aportes de los diferentes fondos departamentales, con aportes de fondos nacionales importantes a favor de un Plan Nacional de Caminería. Esto va a quedar ahora y para siempre. El otro día estuvimos con el ministro Astori firmando un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo que va a permitir no solo disponer de los recursos, sino también disponer de los procedimientos. Tenemos otros programas importantes que también vienen hace muchos años que implican procedimientos claros a la hora de contratar y asegurar el mejor uso de los recursos y obtener la mayor calidad para eso. Hay un proceso que no quería dejar de nombrar, no es directamente del Estado central, pero es un proceso que se está dando a nivel universitario. Yo creo que es uno de los procesos más importantes que podemos tener en materia de desarrollo y de equilibrio territorial de desarrollo en el Uruguay, y es el de la descentralización universitaria. Hace 50 años la universidad era una sola, la Universidad de la República, y estaba en Montevideo. Hoy en día tenemos una realidad muy diferente. Hay 96 carreras de grado en total, 31 de ellas en el interior del país. De las 44 carreras técnicas hay 25. Y hay lugares en el país en los cuales no se puede estudiar en Montevideo. Si uno quiere hacer determinada carrera, tiene que ir a Tacuarembó, por ejemplo, relacionados con temas forestales, relacionados con temas ganaderos. Y eso es un cambio revolucionario. Eso implica el cambio de sentido de la flecha. Eso implica que muchas veces vamos al interior y cuando antes se planteaba, decía, bueno, quiero que mi hijo cuando termine el liceo siga estudiando en la universidad acá y no se tenga que ir a Montevideo, deslocalizarse. Debe haber un gran porcentaje de ejemplos de eso aquí en esta sala presente. Ahora el reclamo es, bueno, quiero que mi hijo, mi hija siga trabajando después que se reciba acá. Y bueno, bienvenido ese tipo de reclamos, porque implican
son los mejores, los problemas más lindos, ¿verdad? Los que hay que resolver, que son los problemas del desarrollo, del crecimiento. Así que este proceso de la universidad creo que ha sido muy importante, como también la creación de la UTEC. La UTEC, que complementa, y en el interior del país, totalmente, la actividad de la Universidad de la República, tiene además un encare hacia nuevas carreras, hacia carreras que están mucho más vinculadas con el futuro que con el pasado, ¿verdad? Y eso lo vemos permanentemente, con una vinculación con el sector productivo muy fuerte, orientadas a la producción, en lo que implica un cambio estructural importantísimo, que es la vinculación entre la academia y el sector productivo, que siempre se ha procurado. También la UTU, bueno, ahí tenemos un mapa de la cantidad de centros que la UTU tiene en el interior del país y que han crecido también fuertemente en los últimos años. Algunas palabras sobre digitalización. Yo podría pedirle a José Clastorni que subiera y lo hiciera por mí, les daría una charla mucho mejor, por supuesto, pero no quería dejar de nombrar, obviamente, los 10 años de AGESIC. Festejamos 10 años de ANI, 10 años de Plan Ceibal, 10 años de AGESIC este año, con ese tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, que es como dijimos un día cuando fuimos a colaborar en su elaboración, bueno, es todo lo que el gobierno hace, pero en la plataforma digital. Quizás el objetivo más importante sea que para el 2020 tener todos los trámites que realiza la Administración Central en línea. Ya están todos los trámites, se pueden iniciar en línea, pero bueno, está el objetivo planteado para 2020 de completar todos los trámites en línea. Otro ejemplo que recibimos inclusive algún galardón hace poco de transparencia es el portal de transparencia presupuestaria. Si ustedes quieren aquí ver todo lo que sucede en el presupuesto nacional, pueden consultarlo, inclusive teniendo en línea todos los balances de las empresas públicas. El Plan Ceibal, quizás a veces nos perdemos un poco de resultados, ¿verdad? Se habla de resultados y se requiere resultados. Casi 800.000 dispositivos en uso, 800.000 ceibalitas están por allí en todo el país. 95 de los grupos de las escuelas urbanas, cuarto, quinto y sexto, tienen inglés, reciben inglés, 73% de eso a través de medios electrónicos, a través de inglés a distancia. 41 millones de actividades en la plataforma adaptativa de matemáticas. No es poca cosa. Y las nuevas áreas de robótica, programación, modelado 3D, que están cambiando fuertemente el mapa de la educación en el Uruguay a través de esta herramienta tecnológica, que no es solo de tecnología, sino básicamente de inclusión, como todos sabemos. El Plan Ibirapitá lleva entregadas 170.000 tablets. Yo ni quiero recordar lo que fueron algunas de las bromas muy feas que se generaron cuando se dio esta noticia en el año 2014, 2015. Lo que está implicando esto para la vida cotidiana de esos 170.000 adultos mayores y lo que puede llegar a implicar, además, en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de ahorrar tiempo en salud, de ir a sacar un número o de esperar un médico, bueno, puede ser fabuloso. Ya lo está haciendo hoy sin mencionar la parte de entretenimiento o de información a través de la lectura de los diarios. Esta quizás sea una de las reformas más formidables que se ha dado en los últimos años. Creo que estamos en el horizonte, en el comienzo de ver el funcionamiento y los frutos de una gran cantidad de reformas en instituciones que tienen que ver con el apoyo al país productivo, al país innovador y que se fueron dando en los últimos años. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Pero es difícil no nombrarlas. La creación de la ANI. Nadie hablaba en este país antes del año 2005 de innovación. Esa vinculación entre academia y sector productivo era clave. Se creó una ley de innovación y a partir de ello la agencia. No voy a decir resultados. Instituto Nacional de Cooperativismo. Más de 100 años de tradición cooperativa en Uruguay. En el año 2008 se establece una ley general de cooperativas. A partir de eso se establece este instituto, que es el organismo en el cual se concentra el rol del Estado relacionado con la economía social. La potenciación de Uruguay 21, algo similar a lo que Mario hacía comentario de otros organismos. Uruguay 21 ya existía, pero tenía un presupuesto muy menguado, con mucha presencia en ese presupuesto de retribución de los directores.
Y esto por el sector privado no era bien visto. Se procesó un cambio importante que implica que hoy Uruguay 21 es una agencia potente para promoción de inversiones y para comercio exterior. El INEFOP, esto era la Junta Nacional de Empleo, generalmente bloqueada en esa composición tripartita, en la Dirección Nacional de Empleo, con una acumulación importante del Fondo de Reconversión Laboral que no se gastaba. Hoy en día uno recorre el país y este instituto, que surge como proceso de construcción institucional a partir de eso, tiene presencia prácticamente en todos lados. Y hoy todo el mundo sabe, inclusive las otras agencias del Estado, que no tienen que hacer actividades de capacitación o programa de capacitación porque zapatero a tus zapatos. Capacitación está aquí, en el INEFOP. La CND, como bien se decía hoy, focalizada a partir de la creación de la ANDE, exclusivamente en materia de colaborar en la construcción de infraestructura en el país a través de diferentes herramientas y que se ha demostrado muy exitosa. La propia ANDE, Agencia Nacional de Desarrollo, con el foco particular en las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente en el tema de financiamiento, de fomento del emprendedurismo, el apoyo a la territorialidad, porque todas estas agencias que terminan siendo este precioso sello de Transforma Uruguay, tienen que llegar a territorio. Y el diálogo es muy importante entre cómo se recibe y cómo se percibe y se utilizan estas herramientas a nivel de cada una de las empresas del Uruguay en cada uno de los lugares. Transforma Uruguay es el resultado de la ley, 9 ministerios, 8 ministerios y OPP, elaborando políticas, objetivos, estrategias, una secretaría que está en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que propone, coordina, establece los lazos, y la ejecución a través de 10 agencias que implican aplicar sus recursos humanos y financieros a favor de las cosas que el Uruguay necesita. Eso fue plasmado y presentado hace 3 semanas por el Presidente de la República, primer Plan Nacional de Transformación Productiva y Competitividad, 57 proyectos transversales de lo que el Uruguay necesita recorrer hoy en materia de apoyo al sector productivo e innovador, en 4 ejes: internacionalización, innovación, clima de negocios y capacidades, y que implican trabajar con algunos sectores. Los próximos 50 años lo vamos a hacer en los próximos 50 segundos. Esto quizás, y yo creo que es un cambio importante, lo veremos con el tiempo, pero retomamos el primer apellido de la oficina de planeamiento. Establecimos la dirección de planificación y estamos trabajando con técnicas de prospectiva, 2 ejes temáticos claves, uno vinculado con lo poblacional y lo social, otro vinculado con lo económico y la transformación de la matriz productiva, 3 áreas insoslayables, transversales: género, territorio y cultura. Estamos avanzando en todas estas áreas. Nuestro objetivo concreto y productos es tener una visión 2050 de Estrategia Nacional de Desarrollo para fin de este gobierno, con una bajada a tierra en la mayor cantidad de casos posibles de planes nacionales 2030. Como por ejemplo existe el Plan Nacional de Energía o el Plan de Infraestructura, o como tenemos el Plan Nacional de Transformación Productiva y Competitividad, vamos a tener una estrategia en género, vamos a tener una estrategia en energías renovables, vamos a tener una estrategia en producción de alimentos, probablemente, en biotecnología o bioeconomía en sentido más amplio, el sector forestal, madera, celulosa. Vamos a tener una visión en TICs, vamos a tener esos planes y esas visiones y esas estrategias nacionales. En síntesis, ayer en este mismo lugar estaba el contador Enrique Iglesias, no nos pudo acompañar hoy porque tenía una intervención en un almuerzo de ADM, lamentablemente. Decíamos con Mario recién que en el mes de diciembre en Uruguay, con tanta actividad, hay más tablado que en febrero. Entonces cerrábamos una actividad que tiene que ver con el 10 de diciembre y con derechos humanos. Y se estableció una tríada allí de derechos humanos, democracia y desarrollo. Y decíamos que de alguna manera esa tríada es indivisible, pero los derechos humanos y el cumplimiento de los mismos, que es el fin último, uno no puede imaginarlos en un contexto no democrático, más para un país como Uruguay, que es uno de los países más democráticos del mundo. Por lo tanto, la democracia es condición
condición necesaria, pero no es condición suficiente, porque en esa democracia puede haber justamente diferentes visiones de desarrollo. Y de hecho las hay. De hecho las hay. No quiero poner ejemplos para no extender, pero nosotros vemos todos los días otras visiones. Y la visión que tiene el camino del desarrollo que el Uruguay ha elegido está muy en línea, está muy representado por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 que 193 países en el mundo han definido, por razones importantísimas. Esos objetivos no hacen especial hincapié en lo económico o en lo social o en lo ambiental, son objetivos transversales, tienen igual peso. Esto daría para hablar largo rato, pero es muy importante considerar todas las cosas al mismo tiempo. Muchas visiones no la consideran. Son objetivos, en segundo lugar, que tienen una visión de largo plazo. La democracia es el mejor de los sistemas conocidos, pero los incentivos siempre van a estar colocados para tener una visión de obtención de resultados dentro del periodo de gobierno. Y es necesario que existan contrapesos, que existan visiones que permitan tener la visión más larga de las cosas que son necesarias construir y que no necesariamente tienen resultados en ese periodo de gobierno. Estos objetivos tienen la visión de que nadie quede atrás. Justamente no todas las visiones de desarrollo tienen este punto de vista. Hay visiones que, yo discrepo, pero honestamente plantean que, bueno, que haya algunos arriba del barco del desarrollo, que otros vengan en botes salvavidas atrás, que otros vengan nadando y que otros quizás queden por el camino. Hay una visión del desarrollo que es esta, que nadie se quede atrás, que es que todos estemos arriba del barco. Y eso implica trabajo. En ese trabajo y en esas acciones hemos recibido todos estos cambios que ha tenido el gobierno uruguayo. Queríamos antes de este cierre de año ponerlos arriba de la mesa, porque en definitiva son los que nos van a permitir estos cambios, seguir generando acciones para cumplir con ese futuro, que en muchos casos ya es hoy, y poder así plasmarlo en sueños. Muchísimas gracias.